Encuentros hermosos. Cuando una persona comete algún delito en la calle o en X lugar, o cuando una persona es sorprendido infraganti cometiendo ese delito, algún error, llámese cualquier delito, he sido testigo de qué feo le va a esa persona. Es aprendido, es golpeado. Sí, hemos visto en las noticias cuando un pueblo, una colonia, agarran a un malhechor, lo golpea todo el que pueda, todo el que pueda. Lo golpean con puños, con patadas, con palos, con piedras, y muchos los han matado, otros los han colgado, otros los han rociado con gasolina y los han quemado. Ante gritos de dolor del malhechor, del pecador, pero la multitud no se conmueve. Cuando un delincuente cae en manos de la ley, no recibe un trato diferente, no recibe ningún trato amable, es vejado, es humillado, es golpeado y muchas de las veces no son juzgados justamente, porque la ley de los seres humanos no es perfecta. La ley también no perdona. No tiene sentimientos la ley. La ley no se duele ante el arrepentimiento del que ha cometido el delito. O sea, entonces, cuando un pecador, un malhechor, cuando una persona ha cometido delito, le va mal cuando la gente lo agarra. Le va mal cuando la ley lo atrapa también. Y le va muy mal. Y hemos visto, y de veras que conmueve, cómo le va a este malhechor. Los seres humanos y la ley secular tratan mal a un delincuente. Es terrible. Es humillante que un malhechor o pecador caiga, óigalo usted bien, en manos de otro pecador. Los seres humanos tratan mal al pecador. Por eso decimos, qué triste es que un malhechor o pecador caiga en manos de otro pecador. ¿Sí? Entonces, si oyó usted bien, ante Dios, toda persona es pecador. Toda persona es pecador. ¿Sí? Y este es un gran problema para muchos. Muchos dudan de esta verdad, porque tristemente muchas personas se consideran buenos, se consideran perfectos, se consideran limpios ante Dios y ante la sociedad. Por eso, vea lo que dice Dios en su palabra. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así es el diagnóstico que da Dios con referente a todas las personas, con referente al mal. Todo ser humano es pecador, es malhechor delante de Dios.
Y decía yo que esto es un problema para muchos, porque muchas personas no se sienten, no se creen que son pecadores o pecadoras. Nada más con esos pensamientos ya están pecando, porque este diagnóstico lo da nuestro Dios. Esta verdad es de parte de Dios. Dice el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad se ha multiplicado, la maldad llena las calles, llena las casas, la maldad está en todo lugar. El pecado ha aumentado, está aumentando de muchas formas, de muchas maneras, a través de muchas cosas, de muchísimas cosas que los hombres hacen y todo lo ven bien. La necedad del hombre, la ignorancia de los seres humanos, la ceguera espiritual está a la orden del día. Como hemos comentado en otras ocasiones, la mayoría de las personas, las cosas malas las ven como buenas. Decíamos en nuestra introducción que los seres humanos tratan mal a los delincuentes. Tratan mal a los delincuentes. Vamos a ver entonces ahora cómo trata Dios a los delincuentes. He aquí la grande lección. Vamos a ver cómo trata Dios a los delincuentes. ¿Sí? ¿Cómo trata Dios a los malos? ¿Cómo trata Dios a los pecadores? Dice el Salmo 78, versículos 13 al 16. Dice la Escritura de esta manera: dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber agua de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender agua como ríos. Dice el versículo 23: sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en cielo y trajo con su poder el viento sur. Vemos cómo Dios trató al pueblo de Israel. Gente que por su naturaleza era pecadora. Gente que por su naturaleza era desobediente. ¿Cómo trató al pueblo de Israel? Hace muchos años lo trató con bienes, lo trató con bendiciones. Querían carne, les dio carne. Querían pan, les dio pan. Tenían calor, les dio sombra. Querían luz en la noche, les dio una columna de fuego. Querían escuchar a Dios, lo escuchaban. Querían un representante o un medio por el cual hablar con ellos, les puso a Moisés. Así ha tratado Dios a los seres humanos. Dice el libro de Oseas 11,
Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Cuando Israel era muchacho, cuando la nación era joven, dice Dios, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Los seres humanos, el pueblo de Israel, siempre se ha comportado contrariamente a la voluntad de Dios. Pero Dios no ha actuado como aquel pueblo, aquella colonia que encuentran a un malhechor, lo matan, lo golpean, lo escupen, lo apalean, lo muelen a golpes, le echan gasolina y los matan. La ley los castiga. Dios hasta ahorita no ha tratado a los seres humanos como trata la gente, la ley terrenal, a los seres humanos, a los pecadores. Dios trata diferente al pecador. Y vamos a ver 3 casos, ya introduciendo al tema. 3 casos de 3 mujeres. 3 mujeres que tuvieron un encuentro con nuestro Salvador Jesucristo, el Señor. 3 mujeres de no buena fama. Sin duda que nos vamos a sorprender la actitud del Señor. Juan capítulo 8, versículos 3 al 11. Juan capítulo 8, versículos 3 al 11. Vamos a ver como primer punto la mujer adúltera. Dice el versículo 1, Juan 8. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta mujer fue encontrada cometiendo un pecado, cometiendo un error que si hoy, hablando socialmente, en este siglo XXI,
Es vergonzoso. Imagínese en aquel tiempo. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Creemos entonces que esta mujer era una vil pecadora. Lo encontraron estos hombres, estos hombres lo encontraron, los escribas y los fariseos, lo tomaron y seguramente que no lo trataron bien. Le han de haber dicho de lo peor, arrastras, probablemente lo trajeron hasta donde estaba el Señor, no con amabilidad, con jalones, con empujones. Quizás fue arrastrada de los cabellos y cada uno seguramente traía más de una piedra, piedras de diferentes tamaños en las manos, destilando odio, rencor, creyéndose estos escribas y fariseos, creyéndose limpios, creyéndose justos, creyéndose que no habían cometido ellos ningún error y querían que el Señor Jesús le diera el visto bueno para empezar a apedrearla, para matarla. Así decía la ley de Moisés. Querían lapidarla. Qué amargos momentos, qué amargos momentos, momentos de dolor, momentos de angustia, de arrepentimiento, de vergüenza de esta mujer adúltera. ¿Sí? Habría sido un momento triste hasta cierto punto para esta mujer, tratada de esa manera. ¿Quiénes les gusta que sean tratados así? ¿Quiénes les gusta ser enjuiciados así? Ser tratados de la manera más vil. Sin duda que nadie. Pero aquí viene lo hermoso. Aquí viene lo que es admirable para el Señor Jesucristo. Por eso el tema se llama Encuentros Hermosos. ¿Cómo la trató el Señor Jesucristo? ¿Cómo la trató? ¿Qué momento más dulce para esta mujer? Frente a frente con Jesús, el autor de la vida. Con Jesús el Salvador. Con Jesús el Hijo de Dios. Con Jesús el que fue designado para pagar nuestros pecados. Frente a frente con el Hijo de Dios. ¿Qué ha de haber sentido esta mujer al tener frente a ella al Santo de Israel? Seguramente sintió un refugio, seguramente sintió consuelo al sentirse estar frente al Señor. Por eso, cuando estos fariseos y escribas esperaban que el Señor les dijera apedrearla, esa mujer habría terminado su vida hasta esos momentos. El Señor Jesucristo les dice a estos hombres: el que se crea libre, el que se crea libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Sí? ¿Qué pasó? Estos hombres se fueron. ¿Estaban limpios? No.
¿Estaban sin pecado? No. Pero querían hacer un acto de justicia. Qué triste es que un pecador caiga en manos de otro pecador. ¿Sí? Por eso el Señor le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno condenó a esta mujer porque no tenían el valor, no eran limpios, no tuvieron el valor de levantar la mano y aventar la primera piedra porque no estaban limpios, porque también eran pecadores, porque también les hacía falta arrepentirse, cumplir la ley, pero no. Pero esta mujer, ¿cuál fue la respuesta de esta mujer? Dice en el 8:11 de Juan, ella dijo: ninguno, Señor. Vea cómo le responde esta mujer, esta adúltera, le dice: ninguno, Señor. Al decir Señor, esta mujer le estaba reconociendo, se estaba humillando, y era un acto de fe, de certeza, y como un alivio, como un bálsamo a su cuerpo, a su alma y a su espíritu, el Señor le dice: ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Qué alivio, qué paz. Los humanos acusan. Los humanos no se les olvida el pasado. Los humanos condenan. La ley castiga. Cristo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino de lo alto, no condena. No condena, sino perdona. El Señor con este hecho demostró, ¿sí? Demostró a qué venía a esta tierra. Demostró el objetivo de su venida. Vea lo que dice el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está el objetivo, la razón por la que el Señor Jesucristo vino, y hasta hoy el Señor Jesucristo quiere perdonar a los pecadores. Quiere tener ese encuentro con cada uno de usted, querido oyente, que no ha sido salvo. Y está usted confiando en su criterio muy personal, no lo haga. Solamente reconociéndose pecador, solamente viniendo a los pies del Señor, es como una persona, un pecador, un malhechor puede ser salvo. La ley acusa, la ley castiga, la gente condena. El Señor Jesucristo perdona. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda sola, pero si muere, lleva mucho fruto. Nuestro Señor Jesucristo
es el gran Salvador. Dice el mismo 12, versículo 47, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y ese mundo es usted, querido oyente. Ese mundo es usted si es inconverso. ¿Sí? Toda persona que no ha creído en el Señor Jesucristo es un inconverso. Es un pecador no arrepentido. Usted, querido oyente, es un pecador no arrepentido. Usted es un malhechor. Usted es un pecador nato al 100%. Es el diagnóstico de nuestro Dios. Por eso, vea cómo trató el Señor a esta mujer. Ni yo te condeno, le dice, vete y no peques más. Qué bonitas palabras. Esto no lo dice la multitud de gentes que condena. Esto no lo dice la ley en cualquiera de sus formas o oficinas o no sé. Esto no lo dice la ley. Esto solamente lo puede hacer el Señor Jesucristo. Dice Lucas 9:56. Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. Ese es el objetivo. Ese es el trato que le dio el Señor Jesucristo a esta mujer adúltera. En el Señor, esta mujer encontró paz, encontró alivio, su conciencia fue libre, fue liberada de este acto de adulterio, pues de esa manera trata el Señor Jesucristo a los pecadores de hoy. Otra mujer que vino a Jesús estando en la casa de un fariseo, Simón el fariseo. Nos dice la Escritura que esta mujer, el Señor fue invitado a una comida en casa de Simón el fariseo. Y el Señor se sentó. Y esta mujer llegó por atrás del Señor Jesucristo y empezó a llorar. Empezó a llorar, pero esta mujer no era una mujer diferente a la primera. Esta mujer era una prostituta. Era una mujer de la vida galante. Era una mujer que se ganaba el dinero vendiendo su cuerpo. Pero esta mujer oyó, sin duda, o vio cómo el Señor Jesucristo entró en casa de Simón el fariseo y vino a Jesús estando en casa de este fariseo. Y vea la reacción de este fariseo. Cuando la mujer estaba atrás del Señor Jesucristo y quizás platicaba con ella o estaba junto, el Señor se dejó que se arrimara esta mujer. Esta mujer dijo de Jesús, el fariseo dijo de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. El fariseo se creía justo. El fariseo se creía limpio. El fariseo se creía bueno y veía en la mujer a una mujer común,
vulgar, prostituta, le veía como un cáncer de la sociedad. Así es el ser humano. Así son los hombres. Así son los hombres pecadores con los pecadores. Pero esta mujer vino a Jesús sin duda porque había escuchado algo de él. ¿Qué cosa escuchó? Que es poderoso, que es el Hijo de Dios, y sobre todo escuchó que solamente Él perdona pecados. Ella llegó a los pies del Señor porque se veía como una vil pecadora, vivía como una vil pecadora, se sentía culpable. El fariseo no. El hecho de llegar a Jesús denota fe, denota esperanza, denota arrepentimiento. Y el Señor, conociendo el corazón de esta mujer, lo deja. Se dejó que le tocara a esta mujer prostituta, le echó un perfume, regó sus pies con sus lágrimas, besó los pies del Señor y llorando en señal de arrepentimiento. El fariseo, lógicamente, que no le gustó, y el Señor le da una lección al fariseo y le dice: entré a tu casa y no me diste beso, no ungiste mis pies, y esta mujer me ha ungido con un perfume, ha ungido mis pies con lágrimas y las enjuga con sus cabellos y las riega con lágrimas. El protocolo que se acostumbraba para una visita en ese entonces no lo hizo Simón. ¿Por qué invitó entonces al Señor? Lo hizo como un formalismo. No lo hizo como por una necesidad. Pero esta mujer, la mujer ofreció perfume, estuvo detrás a los pies del Señor, regó sus pies con lágrimas, los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y lo ungió con perfume. Acciones que hace la fe. Pero esta mujer, el Señor Jesucristo consintió a esta mujer. Se dejó apapachar por esta mujer, porque veía su corazón. No la corrió, le dio la importancia. El Señor dio importancia a esta mujer. La tomó como ejemplo para mostrar amor. No la criticó, no la desechó, no la enjuició. En pocas palabras, la recibió. Esa una vez más, vea cómo el Señor Jesucristo trató a esta prostituta. Así trata a los pecadores el Señor Jesucristo. Así los trata. Con amor, con paciencia, comprensión. ¿Para qué? Para llevarlos al arrepentimiento, para darles vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo hace muchos años vino a esta tierra, dejó su casa celestial,
Y vino por usted, querido oyente, usted que es inconverso. Vino para salvarlo. Vino para darle vida. Vino para ofrecerle el cielo, ofrecerle el paraíso. Pero usted tiene que venir al Señor Jesucristo. Las palabras del Señor nunca son de relegar al incrédulo. Al contrario, dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más quiere usted? El Señor le ama, el Señor le comprende, el Señor se duele de su condición de pecador. El Señor no quiere que partiendo usted de esta tierra se vaya al infierno. Quiero decirle además que después de la muerte ya no hay remedio. Ya no hay remedio. La religión dice que sí. Los hombres dicen que sí. Dios dice que no. Yo le creo a Dios. Juan 15, versículo 13, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El hecho de que el Señor Jesucristo haya puesto su vida por los pecadores me dice que el Señor ama, y ama sinceramente. Lo dice con hechos, lo hace con hechos. No es demagogia. No es porque se le ocurrió. No es porque no tenía nada que decir y le vino a la mente decirlo, no. El Señor lo dice plenamente convencido de sus palabras. La Escritura es clara. La Escritura es tajante. Dice Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios, en estos precisos momentos, está prolongando su misericordia. Está prolongando su gracia. ¿Cuál es el objetivo? Que usted se acepte como un pecador. Acepte que es pecador y venga como estas dos mujeres. Venga y reconózcale como su Salvador. Y usted será salvo desde ahora y para siempre. La gracia, el amor, la misericordia destilan de la persona del Señor Jesús. Dice Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 6, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Alguien que da su vida es alguien que nos ama. Alguien que da su vida es porque ama al pecador. Dice el Señor: el que a mí viene, no lo echo afuera. ¿Qué recibió esta mujer adúltera? Comprensión, amor, perdón, alivio. Alivio. El pecado es una enfermedad y solamente lo puede curar el Señor. Así trata el Señor a un malhechor. Así trata el Señor a un pecador. Así
te va a tratar a ti si vienes a los pies del Señor. La otra mujer que vamos a ver en esta noche es la mujer que vemos en Juan 4, el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 7, Juan 4, 7, dice la Escritura de esta manera: vino una mujer de Samaria, la mujer samaritana, es la otra mujer. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Dame de beber. Versículo 15. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Una mujer, la mujer samaritana. Otro encuentro con otra mujer pecadora. Esta mujer era adúltera, seguro tuvo su primer esposo, lo dejó, se fue con otro, lo dejó, se fue con otro y con otro y con otro. Una pecadora, como todo ser humano. Otro encuentro con otra mujer de mala fama. Quizás la vergüenza de la sociedad de aquellos tiempos. La omnisciencia del Señor hace que Él se acerque a ella. Cuando el Señor Jesucristo tenía sed, esta mujer fue a un pozo a sacar agua y el Señor le dice, dame agua. Le pide agua. ¿Sí? El Señor Jesucristo, al acercarse, pues es admirable de parte del Señor, conociendo qué clase de mujer era, qué tipo de mujer era, y no la relega. El Señor no es elitista, el Señor no es orgulloso, el Señor es humilde, es sencillo, no la relega, no es elitista, ni le dijo, tú eres una tal por cual, no la regañó, no la condenó, no la enjuició con respecto a su vida pasada. Nada de eso. ¿Sí? Nada de eso. ¿Sí? Dice la Escritura, que el Señor la trató bien, platicó con ella. Sus discípulos se admiraron de cómo platicaba con esta mujer. Dice 4:14 de Juan, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El Señor le hablaba de la salvación, le habló de la salvación, le presentó el Evangelio, le presentó la salvación como el agua de vida. Le habló del Evangelio. La mujer, como toda una pecadora, necesitaba del Evangelio. Y el Señor le da el Evangelio. Teniendo el Señor la autoridad para enjuiciarla, para condenarla, para relegarla, el Señor no lo hizo. Convive con ella. No le reprimió, no la regañó.
Dice 4:28 al 30. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Sí le mencionó su pecado, como lo estamos haciendo ahorita, con usted, querido oyente, que no es creyente, pero sí es religioso, que no es creyente. A usted le está diciendo el Señor también. Así trata el Señor a los pecadores. ¿Cuántos y cuántos se sienten limpios? ¿Cuántos y cuántos se creen justos? ¿Sí? El Señor no discriminó a estas tres mujeres. Le interesó el alma de ellas. Les ofreció la salvación, más del agua, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. La religión, cada rato echa agua, cada rato echa agua. La salvación se recibe solamente una vez y para siempre. ¿Por qué esta actitud del Señor de convivir con la gente pecadora? De acercarse a los pecadores, simple y llanamente, porque vino a cumplir una misión. Vino a cumplir una misión. Y ahora le está hablando a usted. La gracia sigue vigente. La gracia está latente. Dice Juan 4:42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. De ese Salvador le estamos platicando. Solamente hay uno, no hay muchos. Si hubiera muchos, ahorita le diríamos la lista, pero solamente hay un Salvador, un designado, un ungido, uno solamente que bajó del cielo, uno que dio su vida en la cruz. Los otros dos que fueron crucificados con el Señor eran malhechores. Solamente uno murió por tus pecados, murió por mis pecados. Así trata el Señor a los pecadores. ¿Cuántos y cuántos piensan llegar al cielo a través de las obras? ¿Cuántos y cuántos piensan llegar al cielo a través de sacrificios, a través de dinero, a través de ritos, a través de ceremonias, a través de obras que hacen cuando una persona ya murió? Qué triste es la ceguera espiritual. Deje usted esa necedad. La necedad es mala. Dice la Biblia que el necio dice que no hay en su mente, en su corazón, dice que no hay Dios. ¿Cuántos y cuántos? ¿Sí? ¿Cuántos y cuántos tienen esta mentalidad? ¿Cuántos y cuántos piensan que los pecados no serán perdonados? ¿Cuántos y cuántos? He oído muchas personas que dicen que no tienen perdón de Dios. ¿Dónde lo leyó? Deje sus convicciones, deje sus equivocaciones y crea en el Señor Jesucristo. Ya veo, como le comenté al principio, cómo tratan a un malhechor las personas cuando lo encuentran infraganti. Cómo trata la ley a un malhechor, a un pecador, le va mal. Cómo trata el Señor Jesucristo a los pecadores, los trata con amor, los trata con comprensión,
les da la vida eterna. Muchas gracias. Que el Señor lo bendiga muy grandemente.